Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Estamos hablando sobre comunicando en la familia y ahorita nos está tocando hablar sobre comunicando el perdón. La mañana hablamos sobre el tema similar, cómo daña, ¿verdad?, el corazón cuando guardamos rencor contra personas. Pero todo el mes, el tema es el perdón. Y vamos a estar hablando mucho sobre lo que es el perdón. Creo yo que no hay otro momento donde más nos parecemos como Cristo que cuando perdonamos a otros. Leímos esta tarde, hace unos momentos, una porción de la historia del hijo pródigo. Lo que me llama la atención de la historia es que podemos ver el perdón en acción. No dijo el padre, te perdono, pero lo demostró. Muchos de nosotros sabemos cómo decir te perdono, pero nos falta demostrarlo. Y yo quiero seguir este estudio sobre comunicando el perdón cuando es difícil de perdonar. Hay heridas que son muy profundas, muy fuertes, que a veces son causados por personas que hace tiempo y años atrás nos lo causaron el daño y ya ni siquiera están envueltas en nuestra vida. Pero son heridas que permanecen allí, que crean o forman un costre que nos hace bien sensibles y sensitivos a los rozos que tenemos con personas. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que no les puedes fallar en la más mínima manera? ¿Nunca se ha dado cuenta que hay personas que en lo más mínimo roce, más mínimo falta, es razones por el cual terminar, explotar, demandar? Y la razón por eso es porque hay una herida en sus vidas que no ha sanado en sus corazones. Y por eso nos hace pretensos. Todos somos así. Cuando nos lastimamos algo en el cuerpo, nos lastimamos algo, somos sensibles. Nadie se da cuenta de sus pies, de los detalles de su dedito chiquito, hasta que tenemos un callo allí. De repente todos pisan el pie. De repente en todo nos pegamos el pie cuando hay un callo allí. Es increíble, decimos en inglés un bunion, pero es un callo. Y no nos importa ese dedito hasta que tiene un callo y luego nos duele. Bueno, así es cuando no perdonamos. Cuando el momento que nos sucede lo que pasa, lo despedimos, pensamos que somos más fuertes que lo que acaba de pasar y no tomamos los pasos necesarios para sanar. Entonces, aquella herida o aquella lastimada se convierte en una herida, en un costre. Forma un costre, forma algo que se protege por sí mismo y nos hace bien sensibles, bien sensitivos. ¿Has escuchado el dicho, tú eres muy sensitivo? You're too sensitive, decimos en inglés. Todo te molesta. Todo, nada nunca es suficiente para hacerte feliz. Bueno, normalmente eso se aplica a una persona que tiene heridas por dentro, que no ha permitido a Dios sanarlas. Vive y se ha condicionado a esas heridas. Hay personas aquí que viven con una lastimada, sea su rodilla, su hombro, su espalda. Es algo que han batallado toda su vida. Es algo que ya se ha acostumbrado al dolor. Saben que ahí está, toman pastillas, hacen lo que tienen que hacer para coexistir con ese dolor. Normalmente sucede entre más grande de edad, surgen más dolores de las heridas cuando éramos jovencitos. Cuando éramos jóvenes nos lastimábamos, nos caíamos y parecía que nada nos iba a pasar. Nos levantábamos, nos sacudíamos y seguíamos adelante. Ahora ya de grandes nos estamos dando cuenta que hay heridas que no sabemos de dónde vinieron. Y el problema fueron aquellas lastimadas, aquellas heridas. Hace un tiempo atrás, no recuerdo cuántos meses atrás, me caí enfrente de la casa, me resbalé desde arriba y caí hasta abajo.
caí en los escalones, me lastimé bien feo la espalda, caí cabal y me volteé, caí todo en el puro hielo. Una mañana estaba todo congelado. Momento cuando caí, no sabía si pararme, moverme, no sabía si algo había quebrado. Sentí, por la caída dije, algo quebré. Pero cuando comencé a mover mi cuerpo, comencé a darme cuenta que todo funcionaba. Entonces me atreví a pararme. Y me levanté y me di cuenta que no estaba roto nada y comencé a tirar sal para que se desvaneciera el hielo, para que nadie más se cayera. Pero todavía hasta la fecha, aunque ya pasó un tiempo, todavía me duele en esta parte de acá atrás cuando estoy predicando, particularmente cuando estoy predicando. Estoy predicando y cuando estoy predicando a veces alzo la voz y en esos momentos me pulsa acá atrás, me duele exactamente donde fue el golpe. Todavía no he sanado completamente. De vez en cuando usted me mirará que estoy predicando y le hago así, porque todavía me duele ahí. Hay heridas en su vida que todavía le duelen, todavía están ahí y no se ha dado cuenta, pero le ha afectado su vida, le ha obligado a usted a ser una cierta manera, por protegerse a usted mismo, por no sentir tanto el dolor, se ha condicionado. Esa herida, esa lastimada, esa ofensa, le ha robado a usted el valor que antes tenía. Le ha robado a usted las ganas que antes tenía. Le ha robado a usted el enfoque, quizás el celo que antes tenía. Algo, no sé, pero le ha cambiado. ¿Por qué? Por instinto el cuerpo quiere protegerse. Por instinto su alma que está herida quiere protegerse. Típicamente alguien que vive en dolor por una ofensa, una lastimada, vive una vida solitaria. Vive una vida restringida, apartada, no tomando muchos riesgos, no tiene muchas amistades, no quiere tener muchas amistades porque no quiere que alguien la vaya a lastimar o lo vaya a lastimar. Típicamente alguien que está herido tiende a ser una persona más apartada, más aislada. No es porque sea una persona mala, sino porque está buscando por instinto el protegerse. Ahora, yo sé que estoy hablando ambiguamente, estoy hablando muy ampliamente, porque puede que su personalidad es así. Usted diga, pues pastor, yo no tengo ninguna ofensa que me ha lastimado a mí. Pero estoy describiendo a aquellos que no han podido perdonar. Quizás un pastor le ha fallado a usted en su pasado. Un pastor es muy significativo en la vida cristiana porque es alguien en cual confiábamos. Es alguien en cual admirábamos. Alguien en cual seguíamos como ejemplo. Nos exponimos, nos abrimos el corazón para decir, guíame. Voy a creer lo que me dices, voy a seguir tus pasos. Y quizás en el transcurso de tener ese pastor, le hirió a usted, le lastimó, faltó su vida personal, cayó en pecado, adulteró, lo agarraron haciendo algo malo, lo expulsaron del ministerio, quizás lo maltrató a usted, lo expulsó de una iglesia o lo maltrató en público, lo humilló enfrente de todos. Algo pasó que usted, sin darse cuenta, ha causado una lastimada y una herida bien profunda en su corazón y le afecta en la área más importante de su vida cristiana. En la área de saber cómo tener un pastor en su vida. Y le ha afectado el resto de su vida cristiana. Batalla con confiar en un pastor. No importa quién sea. Pero es que el problema es que cuando no permitimos a Dios sanarnos correctamente, puede literalmente tener un impacto grande en nuestra vida sin darnos cuenta. A veces nuestros padres nos han fallado. Nos han fallado porque nuestros padres no fueron cristianos, se criaron de una manera muy rústica, muy diferente a nosotros. Sus maneras de expresarse, de maltratarnos, de disciplinarnos, era por instinto, por naturaleza humana, y el golpe arregla todo, y los menosprecios y los insultos tenían que ellos crearse en un ambiente rudo,
de sobrevivir en el rancho, en las montañas, quizás en los ríos, en tantas cosas de trabajo. Las mujeres se hacían fuertes, no porque querían, sino porque la vida así las imponía sobre ellas ser fuertes. Mujeres que cargaban, que trabajaban los campos, y esa misma fuerza las hicieron fuertes, disciplinadoras, o el hombre igual, y nos crearon de esa manera. Y quizás un tiempo, un momento, un acto malo de nosotros, se cruzaron la línea, se pasaron el más allá de la disciplina correcta, y hasta la fecha hoy usted sigue batallando con aquel momento que sus padres le lastimaron. Usted no se da cuenta, usted piensa que, whatever, ya ese de niño, todos nos pegaban, pastor, todos. Sí, lo despedimos en plática común y superficial, pero sí nos ha afectado en la manera que nosotros coexistimos con nuestros hijos. Ha afectado hasta la manera como disciplinamos a nuestros hijos. Ha afectado la manera hasta cómo confiamos en el esposo o cómo confiamos en la esposa en respecto a la disciplina. Quizás alguien en un tiempo se aprovechó de usted. Un tío, una tía, alguien, un pariente de su vida, alguien en su familia de distancia, no sé, pero alguien se aprovechó de usted. Hicieron cosas que no deberían de haberle hecho, le tocaron, le hicieron algo individuo, algo que usted quisiera borrar de su memoria que nunca sucedió. Y aquella herida que usted no ha sabido como cristiano, como cristiana, saber cómo sanar, ha llegado hasta afectarle a usted con otros parientes. Ahora no confía en nadie. Y no es que debería de confiar en alguien, pero es usted el problema. No es que debe de confiar en personas, es que la actitud, la actitud, la perseveración, el prejuicio que tenemos de no confiar en nadie ha afectado hasta nuestras relaciones familiares. Quizás tuvieron un problema entre familia, cosa que sucede, especialmente en familia grande. A veces hay desacuerdos fuertes, a veces por el dinero, a veces vienen problemas por una tontería de alguien dijo algo en la mesa en acción de gracias o en tiempo de Navidad. Alguien no llegó a un cierto cumpleaños o una cierta boda y se indigna a toda la familia. Y siempre hay una tía que no se queda callada. Siempre hay alguien en la familia que va a decir lo que quiere decir y lo saca los trapos sucios enfrente de todos. Se arma la broncota. Se fueron ustedes de ahí de la reunión familiar y ya no más y esto y lo otro. Ha pasado tiempo, han aprendido cómo lidiar, cómo asociarse políticamente correctamente bien. Pero esa herida sigue estando allí. Y no se ha dado cuenta cómo ha creado una barrera inmensa entre su misma familia. Es bien importante, mis hermanos, entender que perdonar es un mandato. No es una opción. No es como elegir un instrumento que voy a aprender para tocar. No es elegir un canto que vamos a cantar. No es escoger qué iglesia a cual vamos a asistir. El perdonar es un mandato de Dios. Dios nos pide perdonar por varias razones. Aquí en el pasaje que leímos, el hijo pródigo había ofendido a su padre, había ofendido a Dios, y cuando viene a sí mismo y dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a regresar a la casa de mi padre y voy a decirle que he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y algo notorio, hermanos, que mencionar aquí, algo importante que mencionar: siempre cuando alguien falla, siempre cuando alguien peca en contra de nosotros o nos ofende, debemos de entender, número uno, que la ofensa primero, antes que nada, es contra Dios, no contra nosotros. Por eso Cristo, colgando en la cruz, dijo, perdónales, porque no saben lo que ¿qué? Esteban, siendo apedreados, antes de tomarlo personal, dijo el Señor, perdónales. Hermanos, estamos hablando de tomar pasos para saber cómo sanar. Usted debe de entender primeramente que hay un juicio, hay un juez sobre todos nosotros, y un día Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios va a arreglar las cuentas. Dios va a arreglar la cuenta de cheques, va a traer un balance a toda injusticia.
No hay nada que suceda en nuestra vida que Dios no va a traer a cuentas. El problema es que no dudamos de Dios, dudamos, se nos olvida que hay un Dios en el cielo que va a arreglar todo, va a traer balanza, va a traer justicia. Pero queremos nosotros justicia ya, queremos justicia ya, queremos sentir la satisfacción de ver la condenación de alguien más, del juicio de alguien más. Y mi hermano, no importa cuántas veces maten a esa persona, cuántas veces lastimen a esa persona, cuántas veces golpeen a esa persona, cuántas veces esa persona quede en humillación, en vergüenza, no importa qué pase a la persona que le lastimó, nada de eso le va a traer a usted sanidad. Porque la sanidad no viene de la justicia en la vida de alguien más o la injusticia. La sanidad no viene de que alguien más se arrepienta o no. La sanidad solamente puede venir de Dios. Irrelevante a quién o cómo o qué sucedió. Es Dios que sana. ¿Por qué? Porque Dios dio el mandato. Y junto con el mandato Dios dio una promesa. El hombre corta, pero Dios es el que sana. Y Dios no nos pediría algo que no somos capaces de hacer. Dios siempre da la salida. Dios siempre nos ayuda. Y Él dice, tienes que perdonar. Y si Él lo requiere, es porque también Él sabe que puede ayudarnos a sanar. El problema no es Dios. El problema no es aquella ofensa que es demasiado grande. El problema siempre ha sido usted y yo. El hijo pródigo regresa de su largo camino, sucio, con hambre, avergonzado, humillado por el pecado de su rebeldía. Y vemos el perdón en acción. Véanlo conmigo, por favor, ahí en el versículo 22. Vemos que el hijo le dice al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, ni siquiera dirigió su voz hacia el hijo. Did you see that? ¿Sí viste eso? En toda la historia, nunca se dirigió hacia su hijo. Uno de los pasos, hermanos, que debemos entender es esto, que parte de mi sanidad no tiene nada que ver con la persona que me ofendió. La razón por qué usted no puede sanar es porque sigue poniendo a esa persona sobre un pedestal en su vida. La razón por qué usted no puede perdonar es porque sigue siendo esa persona demasiado importante para usted. El hijo, el papá ni siquiera se dirigió a él, se dirigió a los siervos. Eso es perdón en acción. ¿Sabe por qué usted no puede perdonar a aquella persona? Porque esa persona sigue siendo tan importante para usted. Sus palabras no lo dicen, es más, con sus palabras lo menosprecia a esa persona. Eso no es nada, no importa aquella persona, no me importa, who cares, ya ni lo saludo, ni lo busco, I don't care. Pero sus acciones dicen otra cosa. Porque no puede dejar de pensar en esa persona. Hermano, nunca va a poder tratar las personas que le ofendieron normal hasta que usted los baje del pedestal y dejen de ser tan importante para arruinarle su vida. Hermana, yo sé que esto va a ser una sorpresa para usted, pero nadie la quiere destruir. Nadie lo quiere destruir. Yo sé que usted se ha convencido de que sí. You've done a good job convincing yourself. Se ha protegido, ha tomado medidas y no, hasta aquí, nosotros no vamos allá. Y hay que no, y más. Y ha tomado todas las medidas porque siente que alguien la quiere destruir. Alguien, hermano, no hay nadie que le pueda ni quiera destruir. Aunque usted se ha imaginado eso en la mente. Pero dice la Biblia que no hay ninguna arma forjada que podrá contra nosotros. Esa es una promesa de Dios. El papá simplemente habló a los siervos. Y dése cuenta conmigo. Sacad al mejor vestido. Y vestirle. Y poned un anillo en su mano. Y calzado en sus pies.
y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron aquí, hermanos. El regocijo no vino hasta que hubieron pasos para perdonar. Dios nos pide perdonar por varias razones. Número uno, porque Él nos ha perdonado a nosotros primero. En Efesios 4:32, rápidamente, por favor, 4:32. Efesios, por favor. Dice la Biblia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en ¿quién? En Cristo. Dios dice, perdónalos como yo te perdoné. ¿Cuántos aquí están libres del pecado? Por favor, lancen la primera piedra. ¿Hay alguien aquí que nunca ha ofendido a alguien? ¿Que nunca ha maltratado a alguien? ¿Que nunca ha menospreciado a alguien? ¿Que nunca ha criticado a alguien o chismeado de alguien? ¿Nunca ha herido a alguien? ¿Hay alguien aquí que es libre del pecado? No, todos somos culpables. Todos en algún momento hemos lastimado a alguien. Y si Dios nos perdona a nosotros, dice Dios, ¿cómo puede ser que yo te perdono a ti todo lo que has hecho y te bendigo, te doy salud, te doy fortaleza, sostén, cuidado, protección, provisión, te doy de mi gracia, mi misericordia nueva es cada mañana para ti, te colmo de beneficios, tú no mereces ni cacahuates, pero te he amado con un amor eterno? ¿Cómo tú, siendo tan indigno de mi amor, retienes el odio y el rencor contra alguien que yo te he perdonado a ti? Dios dice, perdónalos porque yo te perdoné. Número dos, porque el resentimiento nos esclaviza. En Hebreos, por favor, rápidamente, Hebreos capítulo 12, lo leímos esta mañana en el mensaje, pero quiero hacer mención otra vez, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Quiero ilustrar esto, hermanos. Ojalá que me alcance este hilo, pero quiero ilustrar esto de la mejor manera. Dice que por guardar rencor y amargura, puede que yo no alcance la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios, hermanos. Hoy, yo necesito la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Lo que yo no merezco, que Dios me da. Y eso es todo. Yo necesito la gracia de Dios para ayudarme a ser un padre, un esposo, un cristiano, un hermano en la fe, un hijo a mi mamá, un hermano a mis hermanos, mis hermanas. Yo necesito la gracia de Dios. Y si yo no perdono, eso me detiene a mí de poder alcanzar la gracia de Dios. Y dése cuenta, yo estoy en control de eso. Hermano Juan, ¿me puede ayudar, por favor? Le voy a amarrar eso aquí. Superficialmente, ¿ok? No se asuste, hermano. Hermano Juan me lastimó. De alguna manera, póngale y usted quiera, me ofendió. ¿Ok? Algo hizo en mi vida que me lastimó. Y yo no lo quiero perdonar. Y él está conectado a mí porque no lo quiero perdonar. Y quizás todavía puedo lidiar con esto en mi vida porque total es nada más una ofensa a una persona que rehúso perdonar. ¿Verdad? Hermano Jesús, me ayuda, por favor.
Pero con el tiempo, alguien más me ofende también. Ahora, cargo 2 personas que no puedo ver ni en pintura. Trato todo lo posible de evitarlos, de no saludarles, de ni siquiera estacionar mi carro ni en la vecindad donde ellos tienen estacionado su carro. No paso ni por la calle donde ellos viven, porque no puedo ni ver su casa. Al ver la dirección de ellos, me da coraje. Yo sé que eso es extraño, pero después con el tiempo, alguien más me ofende. Y como yo ya tengo maña de no perdonar, yo según tengo todo el derecho. ¿Y por qué tengo que perdonar yo? ¿Por qué tengo que yo preocuparme de perdonar? Allá ellos. Allá ellos. Pues alguien en liderazgo me ofende. Me falló. Después alguien más en mi familia me lastimó. Y de repente me encuentro yo amarrado a todas esas personas que me han lastimado. Amarrado. ¿Por qué? Porque como yo no los quiero perdonar, llegan a ser mi carga. Llegan a ser parte de mi carga en mi corazón. La raíz de amargura. Antes de que me faltaran el respeto, me lastimaran, eran nomás un hermano más en la iglesia. Era una persona más que conocía. Y qué fácil es tratar con esas personas. Dios les bendiga, qué bueno, dice, mucho gusto mi hermano, Dios les bendiga. Pero ahora son parte de mi vida. Porque me ofendieron y no los quise perdonar. Y dice Dios, por causa de yo no perdonarles, si la gracia de Dios está acá, por favor háganse para allá. Por favor, si se mueven para allá. Gracias, hermanos. Ahí está bien. Si la gracia de Dios está allá, aunque yo quiera alcanzarlo, el peso de la falta de perdón en mi vida, de esa amargura que tengo contra aquella persona, de ese rencor, no puedo alcanzar la gracia de Dios. No puedo. Y para mí es más importante la gracia de Dios que todo lo demás. Y lo que Dios me manda a mí hacer es perdonar. Ese es el antídoto, ¿se dice? A la enfermedad. Ese es el antídoto. Ellos van a mantenerse amarrados con sus problemas, su pecado. Pero Dios me manda a mí perdonar. Ellos siguen amarrados. Ellos tendrán consecuencias con Dios. Pero yo los liberé. Ahora ya no son un problema ni una carga en mi vida, porque no están ligados a mí. Sí recuerdo que usted me ofendió, pero pues cuántas veces posiblemente yo lo ofendí a usted. Ya no es un tema para mí. Ahora puedo verlo otra vez y, hermano Juan, ¿cómo está? Ah, mire, usted es el que ofende a personas. Amén. Pero ya para mí no es nobody, es una persona más. Porque yo los perdoné. Y ahora ya puedo llegar a la gracia de Dios. No porque soy mejor que ellos, sino porque los perdoné. Gracias, mis hermanos. Yo sé que es tan sencilla la ilustración. No fue hecha para
para poner, wow, no fue hecho para eso. Quería que miraran lo fácil que es perdonar. Hermana, escúcheme, lo fácil que es perdonar. Hermano, escúcheme, lo fácil que es perdonar. Hermana, escúcheme, lo fácil que es perdonar. Hermano, escúcheme, lo fácil que es perdonar. Yo sé que el diablo le ha convencido a usted que es difícil, imposible. Esto lo llevo a la tumba, pero es fácil perdonar. Porque el perdonar no tiene nada que ver con eliminar el acto de la otra persona, cancelar sus malos hechos. No tiene que ver con nada con el perdón de Dios hacia ellos. No estoy interfiriendo por ellos, no estoy intercediendo por ellos. Dios va a tratar con ellos, pero lo que yo estoy haciendo es desligándome de esa persona para que esa persona ya no sea un tema en mi corazón. Ya no tengo que andar cargando con él, ni me va a estorbar para alcanzar la gracia de Dios. Ahora puedo verle, sí, recuerdo que esa persona me ofendió un día, pero pues cuántos más a lo mejor yo he ofendido. Y si no puedo, yo espero que me perdonen, voy a perdonar a esa persona. Yo no quiero que nada me estorbe de la gracia de Dios. Yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me bendiga sobre toda cosa. Más importante para mí es el favor de Dios. Y si yo no aprendo a perdonar, mi hermano, me va a robar de la oportunidad y pronto me voy a encontrar un viejo amargado, arrinconado, disfuncional, inútil, sin poder ser usado por Dios porque no quise perdonar. El perdón nos libera y nos sana. Mateo 11, por favor. Mateo 11. Mateo 11, versículo 28, dice la Biblia: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estaba estudiando este versículo y esa palabra cargados, en su definición, quiere decir esto: que alguien nos puso una carga. Hermano, ¿me ayuda? Eso es lo que quiere decir esa palabra, que alguien nos puso una carga. No que yo levanté una carga, que alguien nos puso una carga. Y por eso se aplica, gracias mi hermano, a este principio. Cuando yo perdono, Dios me libera. Dice el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de qué, y hallaréis descanso para vuestro cuerpo. No dice eso, ¿verdad? Para vuestras, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Mateo 18, por favor, rápidamente para ir terminando. Mateo 18 dice la Biblia: 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él dijo, ahora lo está escuchando. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriéndose a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quiénes, hermanos? Hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. La clave ahí es de todo corazón. Esto me lleva al siguiente punto que vamos a tratar el próximo domingo. ¿Cómo puedo perdonar yo de todo? ¿Qué quiere decir eso, Dios? De todo corazón. ¿Quiere decir que ahora tiene que ser mi mejor amiga, mi mejor amigo? ¿Tiene que decir que ahora tenemos que regresar a convivir como antes convivíamos? ¿Qué quiere decir Dios de todo corazón? ¿Cómo entonces es perdonar? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cómo puedo efectivamente perdonar a alguien? Mi hermano, Dios sabe que una de las cosas más importantes en la vida cristiana es el aprender a perdonar. Termino en Lucas 23, 34. Versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron, Lucas 23, estoy en el 24, versículo 33, dice así la Biblia: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando ¿qué? Dese cuenta de la palabra perdónalos. Quiero que vean algo importantísimo y con esto los voy a dejar hoy. Follow me. Si no agarran esta verdad, no van a entender. Pero cuando enfrentado por sus acusadores y los que le estaban lastimando y hiriendo, en vez de lidiar él con los problemas, en vez de lidiar y enfrentar él sus acusadores, en vez de tratar de él mismo perdonarles o tratar con ellos o regresarles el favor de sus ofensas, entregó a estas personas a aquella persona que solo él puede perdonarles. Perdonar es entender que mi perdón a esa persona no es suficiente. El que yo perdone a esta persona no les va a librar de su consecuencia, no los va a omitir de sus acciones. Escúcheme, no va a justificarlos de nuevo, no va a vindicarlos a ellos. El que yo les perdone no tiene nada que ver con ellos y con lo que Dios va a hacer con ellos. Yo tengo que entender, para yo perdonar efectivamente y que me ayude, yo tengo que entregar a esa persona en las manos de Dios. Yo tengo que decir: Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor, tú perdónalos, Señor. Yo no puedo justificarles, yo no puedo restaurarles, yo no puedo sanarlos, pero tú sí, Señor, perdónalos. Y cuando aludimos a Dios, cuando vamos a Dios para que Dios perdone a esa persona, estamos actuando como Cristo. Estamos diciendo: Señor, yo entiendo que ellos me lastimaron, Señor, y no está bien lo que me hicieron. Esa persona, Señor, tú tienes que tratar con ellos, pero antes de tratar con ellos, Señor, perdónalos, Señor, perdónalos. Y eso es lo que me da la habilidad a mí de comenzar a sanar, a que esa persona ya no tenga efecto en mi vida, que esa persona ya no reine en mi vida, porque yo ya fui liberado de su condenación, yo ya fui liberado de su juicio. Es más, ni siquiera estoy participando en su disciplina, es Dios que se va a encargar. Yo ya entregué a Dios esta situación, yo ya estoy orando hasta
por ti, que la misericordia de Dios abunde en tu vida, que Dios tenga misericordia de ti, porque Dios le pedía a Dios que te perdonara, y si Dios te perdona a mí, me perdona a mí, entonces Él puede perdonarte a ti. Entonces me hace un cristiano victorioso. Puedo saludar a quien sea, a sonreírle a quien sea, a pasar por el camino de quien sea. Puedo seguir sirviendo con ganas, puedo seguir enseñando, predicando, ayudando, envolviéndome, porque ya Dios me dio a mí libertad. No cargo sobre mi conciencia nada negativo, ninguna malicia, ninguna mala obra, ninguna amargura, porque yo entregué esa carga al único que puede tratar en esos niveles de perdonar. ¿Acaso usted es suficiente justo para perdonar a personas? Si fuera cierto eso, entonces el catolicismo romano tiene mucha razón. De hoy para adelante, hermano JP, vamos a hacer un cuartito aquí, donde la gente va a poder venir y sentarse, y yo voy a abrir una ventanita y voy a sentarme así. Y van a decirme todos sus pecados, para entonces yo decirles, mire, vayan y compren 10 tarjetas de Dunkin' Donuts, y vayan y hacer penitencias. Porque yo tengo la capacidad de perdonarle. Pero hermano, ¿hay alguien aquí que tiene la capacidad de perdonarme mis pecados? Yo quisiera conocerle. Yo sé que las esposas piensan que ellas tienen la capacidad de perdonar todos los pecados, pero no. ¿Quién tiene? ¿Quién de ustedes puede perdonar mis pecados, por favor? ¿Quién pudiera borrar mis pecados? Yo quisiera conocer quién de ustedes tiene esa capacidad de limpiarme de mis maldades. ¿Verdad que nadie? Pero ¿quién sí puede? Entonces, ¿por qué usted está reteniendo? ¿Por qué se está aferrando? No perdono. Dice Dios, I don't even need you to forgive. Yo ni necesito que tú perdones. ¿Quién eres tú? Why do you think so much of yourself? ¿Por qué piensas tanto de ti? Yo no perdono. Dice Dios, si yo quiero te mato a ti. ¿Por qué te crees tan importante? ¿Por qué estás tan elevada de que yo no perdono a nadie? Dice Dios, who are you? Te hice de tierra. Tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Eres como un gusano. Pero tan poderoso son las ofensas, las heridas, que le hacen pensar a usted y a mí que yo llego al nivel de Dios. Porque alguien me ofendió, yo llego a la capacidad y al nivel de Dios. Ahora yo te voy a condenar, juzgar. Porque alguien lo ofendió, lo hizo a usted un ser divino. ¿Tiene la capacidad usted de perdonar a personas? No, ni yo ni usted. Pero hay uno que sí. Y por eso cuando mi hermano me ofenda, en vez de condenarlo y odiarlo y dejar que él y sus acciones haga una raíz de amargura en mi corazón, voy a agarrar la situación y voy a ponérselos en las manos de Dios. Y le voy a decir, Señor, por favor, perdónalo. Como yo te pido que me perdones a mí, perdónalo a él. Y cuando usted llega a ese nivel de entender eso, usted va a comenzar a sanar. Hasta que usted no entienda esa verdad, usted va a seguir como sigue. Keep going, hermana, keep going. Sígale. ¿A poco no se da cuenta que se le están acabando los días? No importa cuánto maquillaje se ponga, hermana. No importa cuánto vale el ejercicio, hermano. ¿A poco no se da cuenta que lo están acabando esos cargas de amargura en su corazón? Ya ni puede sonreírse bien. Y no es que tiene los dientes chuecos. Es que no tiene la capacidad. Se la pasa así.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyadoras. Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hermana, buenas noches. Dios le bendiga. Que pasen buenas noches, hermanos. Ay, les cabrón. No se da cuenta, ¿verdad? Yo sé que usted se da cuenta de todos los errores de los demás, pero usted ya no se capta a usted misma, ¿verdad? Usted mismo. Ya ni sus hijas la buscan, ya ni sus hijos le buscan. No se da cuenta, ¿verdad? Que todos andan en puntitas a su alrededor. No le digas. Así anda la gente con usted. Señor, ayúdanos a entender este principio sencillo.